Diálogo. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos, amigas, sean bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Hoy en nuestra agenda hemos incorporado 3 puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados especiales este fin de semana. En primera instancia, daremos una mirada a la situación económica a propósito de elementos polémicos que se han presentado recientemente. Se ha señalado que las medidas anunciadas y asumidas por el Banco Central de Bolivia para fortalecer las reservas internacionales en divisas habría generado desconfianza en el flujo de dólares en la población y los librecambistas. Se ha indicado que el Banco Central de Bolivia sería quien generó un mercado paralelo del dólar al extranjera para los exportadores. Dicen esto los expertos, lo que ha llevado a una falta de la divisa norteamericana y hemos llegado, dice la población, a algo que se temía, lamentablemente, la subida del precio del dólar en el mercado informal. Los expertos sostienen que no se puede engañar al público y que esta demanda obedece a 3 medidas tomadas por el gobierno central para captar dólares. Esto ante la caída de las reservas internacionales netas, las RIN, que llegaron a su nivel más bajo. Las políticas con la emisión del bono de remesas y la socialización de la ley del oro que busca monetizar las reservas de ese metal. Ante las diferentes entidades financieras y casas de cambio, el Banco Central de Bolivia, el pasado jueves, autorizaba la circulación de 240 millones de dólares con la finalidad de atender la demanda de la población. Aunque el gobierno considera que la falta de dólares se debe más a una sobredemanda que surgió debido a la especulación. Decenas de ciudadanos expresan su preocupación por las restricciones para retirar sus recursos en moneda americana de las entidades financieras. El primer punto que vamos a abordar en Diálogo en Panamericana. Como segundo tema abordaremos la polémica en torno a las redes sociales y el rol, el del caso, por ejemplo, de los guerreros digitales. En los últimos días, desde el ala radical del movimiento al socialismo, surgieron una serie de acusaciones contra el gobierno de utilizar cuentas falsas para atacar a la alta dirigencia del masismo. Esto tras conocer que Meta, que es la casa matriz de Facebook, informara hace varios días que desmanteló redes de cuentas falsas tanto en Cuba como en Bolivia, vinculadas a los gobiernos de esos países y que eran usadas, dice, para desacreditar a opositores. Ante denuncias de presunto daño económico al Estado por la generación de cuentas falsas en redes sociales a manos de los de comunicación, Gabriel Alcón en los últimos días señalaba que existen afanes de desestabilización en contra del gobierno con mentiras y discursos de odio. Legisladores de oposición han anunciado que van a pedir la conformación de una comisión mixta para investigar los gastos en redes sociales de las gestiones del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce. Por último, daremos breves criterios sobre la situación y el rol de la ciudad de El Alto en la realidad nacional. Esto ante la cercanía de los 38 años que se recuerda este próximo 6 de marzo. 38 años de la ciudad más en el último tiempo. Como es usual, hemos realizado internamente un sorteo previo para establecer el orden de participación en esta oportunidad de nuestras invitadas. Hoy nos acompañan en Diálogo en Panamericana doña Elizabeth Reyes, exdiputada y presidenta de Unidad Nacional. También está doña Jimena Costa, en su calidad de politóloga y exdiputada nacional. Y también nos acompaña, y además, primera vez le damos la bienvenida a la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo. Les agradecemos por su participación y, como siempre, antes de comenzar,
con las primeras consultas, recomienda agenda establecida y evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación, como lo establecen las normas en nuestro país. Vamos a empezar con doña Elizabeth Reyes, exdiputada y presidenta actual de Unidad Nacional. Para abordar este tema, doña Elizabeth, el tema económico, que ha causado diferentes criterios, especialmente en el sector económico, pero también de preocupación en la población. Bienvenida, doña Elizabeth, la tenemos de bastante tiempo, un gusto. Muy buenas tardes, saludarles a todos los oyentes de Panamericana, a quienes comparten esta mesa, Ana María Castillo, senadora por el Movimiento al Socialismo, Jimena Costa, amiga, compañera y una mujer muy destacada en el ámbito nacional. Un gran interés nuestro de poder participar, sobre todo en un tema que ha sido de importancia y siempre ha sido un tema en el que Unidad Nacional ha hecho mucho esfuerzo, mucho hincapié y siempre ha trabajado por buscar cómo mejorar la economía nacional y generar, por supuesto, mejores días para los bolivianos. En ese contexto, los bolivianos nos hemos visto en estos últimos días en la preocupación y la incertidumbre que ha generado no la oposición, no los ciudadanos de a pie, sino el gobierno nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie en este país, o creo que será muy situación económica vaya mal. Al contrario, quienes creemos en el país, esperamos, por supuesto, que la economía mejore y que, por supuesto, los bolivianos tengamos mejores días. En ese sentido, ¿por qué decimos que, lamentablemente, la incertidumbre y la situación que estamos viviendo los bolivianos es absoluta responsabilidad del Movimiento al Socialismo y tiene que ver con algunos aspectos que se han podido ver en los últimos días? Primero, el hecho de que hemos conocido por medio del Banco Nacional del Banco Central de Bolivia, el hecho de que las reservas habrían bajado a $372 millones. Frente al hecho de que son reservas internacionales muy bajas para la economía nacional. Una vez que se ha generado una necesidad o una mayor demanda de dólares por medio seguramente de los ciudadanos, pero sobre todo de quienes necesitan para la exportación, para la importación y para toda la generación de economía que hay en el país, nos encontramos con un gobierno nacional que en lugar de informar, desinforma. Y genera preocupación, primero en el hecho de que quien generó esta preocupación y esta demanda de dólares fue la por la cual ofrece pagar $6.95 por dólar a los exportadores, generando otro precio del que estaba a lo largo de 10 años. Esto sin duda alguna ha generado preocupación en la población, pero frente a esto no hemos tenido de parte del gobierno nacional una comunicación y un sistema de información que en lugar de generar incertidumbre y preocupación haga lo contrario, de certidumbres, de confianza y de claridad en lo que se está haciendo. Frente a esta acción y la demanda de dólares en el país, vemos que en lugar de ayudar, lo que han hecho es perjudicar. Por ejemplo, la información que saca o la decisión que más o menos prohíbe a los ciudadanos hablar de esto con penas de cárcel. Cuando esto, en lugar de apoyar, lo que genera es desconfianza y preocupación. ¿Qué piensa el ciudadano de a pie cuando escucha que el director de la ASFI dice que no se debe hablar de estos temas porque estaríamos incurriendo en un delito? ¿Qué tenemos que entender? Que los bolivianos necesitamos un gobierno que nos dé certidumbre, que nos diga lo que está pasando, no que nos oculte lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué se da esta situación económica? Primero, ¿por qué hay escasez de dólares? Tiene que ver con el hecho de que, sobre todo, está basado en el gas y ha sido la gallina de los huevos de oro que ha generado la economía y que ha mantenido la economía en el modelo del Movimiento al Socialismo. ¿Qué está pasando en este tiempo? Que hemos pasado de generar y de vender 60 millones de metros cúbicos de gas diario el 2014 a vender 38 actualmente. Segundo tema, se perjudican las exportaciones de soya, maíz y carne con cupos y permisos previos. También ha caído la producción de gasolina. Un otro aspecto que genera, por supuesto, que la economía se sienta resentida es el hecho de la guerra de Ucrania, que ha elevado el precio de la gasolina y el diésel, que debemos importar carburantes por un valor de $4.200 millones.
Por eso las importaciones, que normalmente estaban en el orden de 9.000 millones, ahora están en los 12.000 millones de dólares por año. Otro aspecto que influye en la economía tiene que ver que el Estado gasta más de lo que tiene. El Estado gasta hace más de 10 años más de lo que está generando. ¿Qué significa? Que este déficit consume dólares de dos maneras. Primero, el Banco Central debe prestarle dinero al gobierno y una parte de este dinero llega al mercado y se convierte en demanda de dólares. Y segundo, Bolivia debe prestarse dinero de fuera para financiar este déficit. Por ejemplo, este año se necesitan 900 millones para repagar los créditos externos. Y un aspecto que también ha influido en esto es el tipo de cambio fijo impuesto el 2011 por el movimiento al socialismo, que en lugar de alentar, por ejemplo, la producción nacional, alienta la importación, muchas veces en desmedro de la producción nacional. Y ha permitido, por supuesto, desde una visión política, el aumento desmesurado del contrabando. Y un último aspecto que también en este tiempo se suma a todos estos es el hecho de la pelea entre vistas y luchistas, la aprobación de créditos y las medidas solicitadas por el Banco Central de Bolivia. Estos aspectos son los que generan lo que estamos viendo en la coyuntura, pero hay un tema de fondo y tiene que ver con el hecho de que estamos en el fin del ciclo del modelo del movimiento al socialismo. El modelo económico del movimiento al socialismo ya es un modelo que no cubre las expectativas del país, que no genera posibilidades hacia adelante y que al contrario es un modelo que va perjudicando a un país que necesita generar otro tipo de economía. ¿Por qué? Primero, porque el modelo económico del movimiento al socialismo está totalmente basado en el gas. Sin el movimiento al socialismo no ha cuidado la gallina de los huevos de oro. El sector hidrocarburífero en nuestro país ha sido, por supuesto, mal manejado, no ha tenido una inversión, no ha tenido un manejo responsable y es lo que hoy día tenemos como resultados. Significa que el movimiento al socialismo ha basado toda la economía en el gas y no le ha puesto ningún cuidado en generar, por supuesto, mejorar la producción de gas y de hidrocarburos y al contrario, ha ido en desmedro de la producción. Segundo, un modelo altamente centralista, pero no centralista desde lo regional, sino desde una mirada del gobierno nacional y por los intereses partidarios, políticos, ideológicos del movimiento al socialismo. No han visto, no han comprendido a las regiones, no han comprendido su potencial y en ese sentido es que no han podido aplicar un modelo que genere mejores días para los bolivianos. Frente a esto, ¿qué ha pasado y se ha mostrado en el país? Hay otro modelo que nosotros lo hemos llamado el modelo capitalista boliviano, que está sobre todo en Santa Cruz y que ha mostrado ser exitoso frente al modelo del movimiento al socialismo o del socialismo del siglo XXI, que no ha logrado ni mejorar, por supuesto, la economía altamente extractivista. Segundo, no ha podido lograr que las regiones tengan un desarrollo sostenible, lo que ha generado migración hacia un departamento que sobre todo representa el otro modelo económico, que es este capitalismo boliviano, que tiene sus propias características y que ha mostrado ser mucho más exitoso. Tercero, el hecho de que el movimiento al socialismo ha dejado el país simplemente en función de los intereses políticos partidarios y en este momento de las peleas internas del movimiento al socialismo. El socialismo debería estar trabajando por la economía, por mejorar la situación del país. Pero frente a esto, pelea con los departamentos, pelea entre el movimiento al socialismo, pelea con el gobernador Camacho, se dedica a perseguir a todos, pero no así a lo que los bolivianos necesitamos. Un gobierno que nos dé certidumbre, que trabaje para todos, que genere mejores días, que trabaje por el empleo y la economía y que finalmente no culpabilice a los otros de su responsabilidad. Escuchaba yo al ministro de Planificación, escuchaba también al ministro de Economía, que culpaban a los demás de lo que está sucediendo y no daban ni... Yo no sé si en
En este espacio es que podemos dar una propuesta de soluciones, o ya he pasado del tiempo. No, siga usted. Está bien. La solución que planteamos, nosotros planteamos algunos aspectos que son fundamentales. Uno, el hecho de que el gobierno se ordene y que haya un equipo de comunicacional que ayude y no estorbe, y que dé certidumbre al país. No podemos escuchar de parte de la ASFI una posición que en lugar de generar certidumbre hace todo lo contrario. No podemos escuchar a viceministros que culpabilizan a ciudadanos, a periodistas y que tienen su propio ejecutivo. Y finalmente es importante trabajar en algunos aspectos que tienen que ver con soluciones específicas. Uno tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, deteniendo la apertura de más empresas estatales y eliminando la burocracia innecesaria. Se deben mantener las empresas estatales estratégicas, pero las que tengan rentabilidad. Ya no podemos tener unos quipus que han generado cualquier cantidad de recursos del Estado, han utilizado y que no han servido absolutamente para nada. El aumento del ingreso de dólares impulsando las exportaciones de alimentos y recursos naturales renovables, así como la inversión extranjera. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que promover el emprendimiento para la sustitución privada y masiva de importaciones. Si hay una mirada contraria a los emprendedores, a los cuentapropios en este país, es la del gobierno nacional, que en lugar de favorecer y de aportar, lo que hace es poner una serie de trabas. Necesitamos un gobierno que entienda que necesitamos un país de emprendedores. Un control serio del contrabando de entrada, que consume muchísimas divisas y que daña la economía formal del país, y el de salida, que saca carburantes subvencionados a los países vecinos. Y sin duda alguna, deje la soberbia, entienda que reconocer que tenemos un problema es una primera gran acción que se debe llevar. Cuando se reconoce un problema, sin duda alguna se ha avanzado y es ahí que se puede trabajar en las soluciones. Mientras haya un gobierno que se niega a reconocer que el modelo económico tiene una serie de problemas, que hay un mal manejo de la economía y que hay poco interés de parte del gobierno en solucionarlo, sin duda alguna esto puede generar muchísimos más problemas. Desde Unidad Nacional reiteramos, nosotros queremos que la economía vaya bien. No creo que en este país, que trabaje en este país, que tienen hijos en este país, que no quiera ver la economía de buena manera. Por lo tanto, nuestro esfuerzo, el esfuerzo de Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, siempre ha sido el de pedirle al gobierno nacional que trabaje en función de la economía, que evite factores que están generando esta crisis y que finalmente, frente a la situación y la coyuntura en las que estemos, dé certidumbre, dé claridad y tome acciones. El hecho de no tomar acciones lo que hace es retrasar las soluciones o finalmente lo que va a hacer es que las soluciones lleguen solas, como ha sucedido. El no haber tomado acciones serias en este momento de coyuntura en el cual la preocupación de los ciudadanos es muy grande. ¿Qué pasa cuando el ciudadano empieza a preocuparse porque no ve certidumbre, porque se genera una preocupación, por ejemplo, por el tipo de cambio? Empieza a gastar menos, hay más inflación, empiezan a subir los precios y, por ejemplo, la persona que vende chompas en la calle necesita 3 capitales. Uno con el que compra su mercadería, otro el que vende y otro en el que está en deuda y está, por ejemplo, en stock. Lo que significa que ahora en 3 capitales tiene que influir, por ejemplo, el precio del dólar. No es un tema que compite solamente a los grandes empresarios del país o los grandes importadores, a cada uno de los bolivianos, porque finalmente la mayoría de los bolivianos somos cuenta propia y trabajamos con los recursos que tenemos. En ese sentido, esperamos realmente que el gobierno nacional, primero, asuma que hay un problema. Segundo, que busque las mejores soluciones. Y tercero, que las soluciones no sean coyunturales, sino que sean una política económica que pueda brindarnos certidumbre en el mediano plazo y en el largo plazo. Muy bien, muchas gracias, doña Elizabeth Reyes, por su primera participación. Damos la bienvenida también a la politóloga y exdiputada nacional, doña Jimena Costa. Jimena Costa, parecen plantearse muchas soluciones
en este tema, ¿verdad? El día de ayer, viernes, don Evo Morales decía, necesitamos una exportación sin trabas. Esto va a permitir captar más dólares que tanto está buscando el Banco Central de Bolivia, ¿no? También ha calificado don Evo Morales de indolencia y falta de solidaridad de algunos ministros de gobierno. ¿Qué dice en este tema económico, doña Jimena Costa? Un gusto, bienvenida. Muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación a Radio Panamericana. Es un gusto compartir hoy el programa con Elizabeth Reyes, a quien también tengo enorme cariño, aprecio, y conocerla la primera vez que estamos juntas acá. Me voy a ir más allá de tu pregunta, estimado Oscar, porque sinceramente, después de 15 años de gobierno donde los temas estructurales de la economía no se resolvieron, la bonanza era lo que se veía, pero no se aplicó un modelo que solucionara los problemas estructurales del país, ni siquiera merita comentar la opinión del señor Evo Morales, porque sinceramente no hizo lo que tenía que hacer en tantos años y ahora cree que va a recomendar lo que se debe hacer. Así que no podríamos tomarnos muchos minutos para fortalecer lo que acaba de decir Elizabeth Reyes en un detalle que ha mencionado. Se habla de la baja de las reservas internacionales alarmante, de más de 15,000 millones en el 2014. Estamos como en 3,500, pero solamente algo más de 300 son divisas. Ahí viene el tema de la llamada ley del oro, que en realidad es algo mucho más complejo de eso, y que nos está planteando la posibilidad de monetizar el oro. El Estado pueda comprar oro. La pregunta es, ¿por qué habría que autorizarle al Estado a vender el oro que tenemos en las reservas? No creo que es el gran cuestionamiento a esa ley. Hay algunas otras medidas como las vinculadas al cambio del dólar, el mercado paralelo del que se está hablando y que no ha dado buenos resultados en otros países. Hay que hacer análisis comparativo, ¿no? Que parece ser otro de los errores fundamentales del gobierno en política económica. La deuda externa está alrededor de 15,000 millones de dólares. Se habla mucho la deuda ya contratada, aprobada a partir de leyes, y no se sabe con estricta precisión cuánto está la deuda interna. De cualquier manera, estamos en déficit, tenemos muchos más gastos de los que podemos solventar, un Estado que ha crecido de manera monumental, 5 veces más grande o 10 veces más grande en algunas áreas, en términos de la cantidad de recursos humanos que hoy se solventan. Al otro lado, se acaban las reservas de gas. El último informe oficial, que no era una certificación de reservas, sino un informe, no es lo mismo, no se ha vuelto a hacer, a pesar de que Morales aprobó una ley en la que decía que todos los marzos debería haber la certificación de reservas. No creo que este marzo sea distinto, porque se está acabando el gas, eso ya lo sabemos hace varios años. Se ha hablado de un periodo ya crítico entre 2023 y 2025. No se ha explorado, también lo sabemos, y se le está poniendo toda la atención en el litio. Y viene el tema del litio y vienen las denuncias de corrupción, tráfico de influencias, no sé bien qué, al hijo del presidente. Se ha hablado de que se está pidiendo 3,000 concesiones. Hay denuncias de la participación de la esposa de Guanacuni en alguna empresa china que estaba con... Es decir, se nos está acabando el gas, se pone la atención en el litio, y antes de que se empiece a explotar el litio ya hay varias denuncias de irregularidades y corrupción. Eso creo que es muy alarmante para la población boliviana. Podríamos seguir poniendo algunos ejemplos, pero el tema de fondo es que el modelo económico, que se ha llamado modelo económico social comunitario productivo, estoy dando el nombre completo, no ha resuelto
los problemas estructurales resueltos en periodos anteriores, pero de verdad creo que no estábamos tan mal. Hay una cantidad impresionante de gente que se está moviendo de sus lugares, migrando hacia las ciudades, sea el Alto, sea La Paz, Cochabamba, pero especialmente hacia Santa Cruz, buscando oportunidades de vida, oportunidades económicas, porque el Estado no le ha dado condiciones al ciudadano del área rural, por ejemplo, el que nos alimenta, para quedarse en su lugar, para poder seguir produciendo en el campo y tener acceso a atención de salud o a un estado. Entonces se ven obligados a migrar. El estudio que ha hecho Carlos Hugo Molina desde Santa Cruz, que me parece vital de mencionar, nos habla de que la gran mayoría de municipios que hoy existen en el país no tiene viabilidad. Cada vez se van quedando despoblados más lugares en las zonas rurales. La concentración de población en las zonas urbanas es mayor al 70%. Y estamos hablando de un país que cada vez se urbaniza más, que abandona la producción en el campo y que acaba importando alimentos, además subvencionados. Eso no es viable, no es viable. Estamos hablando de una economía dentro de la población económicamente activa. Llegaba el 2013, que es la última vez también que el 2014 escuché el dato, ¿no? Pero era un dato del 2013. Es 14,3% el sector formal dentro de la población económicamente activa. ¿Qué estoy diciendo para hablar en facilito? Son alrededor de 1 millón de bolivianos del sector formal que pagan impuestos al Estado, que sostienen a 11 millones de habitantes. Esto no es viable. En cualquier país, para que un Estado pueda funcionar y cumplir con sus obligaciones, es más de la mitad de la... Estamos en un modelo que es insostenible desde cualquier punto de vista. Y eso que no estoy mencionando, que muchos de esos pequeñas empresas formales también han pasado a la informalidad con la pandemia, han quebrado y han acabado vendiendo, importando barbijos. Es decir, de repente ni siquiera es 14,3%, es 12%, no lo sé, pero estamos hablando de que el Estado no puede vivir solamente de ese porcentaje de la población. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué son los que mueven la economía? Contrabandistas, narcotráfico, remesas. Estamos hablando de que pareciera que todavía se mueve la economía más con estos sectores informales e ilegales que con la actividad formal que debe promover el Estado. Entonces esto no puede funcionar en el largo plazo. Lo que estamos atravesando, creo yo, y por eso los problemas saltan en todo lado. No tiene que ver solo con el gas o el litio, tiene que ver con la importación de alimentos, con una EMAPA que ¿cuál sería el sentido de EMAPA si produjéramos lo mínimo necesario para nuestra alimentación? Digo yo, estamos en un fin de ciclo. El modelo neoliberal, su descomposición en el 2003, ¿lo recuerdan? Empezamos el 85. El 2003, ya la crisis que obligó a Gonzalo Sánchez de Lozada a abandonar el país, mostraba que el modelo estaba en crisis. El 2005, la gente optó por una alternativa que parecía ser alternativa el MAS, y con eso se cumplían 20 años del ciclo neoliberal. El 2005, 6 en realidad asume Evo Morales, inician con el tema del proceso de cambio y del nuevo modelo económico. Y estamos al 2023 y claramente el proceso del MAS está en descomposición. Yo me imagino que hasta el 2025 la pelea que ahora estamos viendo de palco se va a multiplicar, y de lo contrario, aunque no se multiplique la pelea interna, porque llegado el momento que vean que pueden perder el poder, yo creo que van a estar todos juntos de la mano y abrazados y en total armonía, con tal de no perder el poder. Evistas, arcistas, laramas, renovadores, todos de la mano, felices. Así que hasta yo tengo dudas de que esa pelea siga en el largo plazo, pero
creo que a pesar de que se unifiquen o lo que sea, es consciente de que esa alternativa a la que la mayoría le apostó no ha dado resultados. No solo no tenemos mejor educación, ni siquiera ya se mide la educación boliviana, es un desastre. No estamos mejor en salud, se hablaba de 56 hospitales, creo se han entregado 12 y a ver si están 5 en funcionamiento. Es un drama el tema del cuento del SUS. Vamos a ver el tema del gas o de lo que ustedes quieran y encontramos problemas, ¿no? No hay un ámbito en el que podamos decir ha sido exitoso el modelo económico del MAS, sea del narcotráfico, ¿eh? Porque el mirar al costado, dejar hacer, dejar pasar al tema de la producción de coca, ampliar de 12.000 hectáreas a 22.000 sin ninguna argumentación ni necesidad, nos ha llevado a ser un país del cual se preocupan todos los vecinos por el tema del narcotráfico y aparecemos solamente en las noticias, por ejemplo, en Europa cuando incautan algunas toneladas de cocaína que tienen por origen el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces eso sí ha avanzado viento en popa, pero eso no puede ser considerado un éxito. Estamos en institucional en la que el gobierno, aparte de ineficiente, es descomunalmente grande la cantidad de gente que debemos pagar, mantener con los recursos públicos, siendo inoperante. Vamos a entrar en la otra ronda al tema de los mercenarios digitales, les llaman ahora. Es una cantidad de gente que mantenemos que no está trabajando para el pueblo boliviano, sino para el partido. Tenemos un parlamento que está duramente cuestionado, más allá de las peleas internas o de la ineficiencia de la oposición. Estamos hablando de parlamentarios, ni senadores, ni diputados, ni oficialistas, ni opositores. Es una crisis institucional. No quiero mencionar pues la crisis de la justicia, ya esto ya de memoria lo sabemos. Nadie cree que en Bolivia exista justicia. Hay un sistema de redes de corrupción instalado, del cual es víctima no solamente el perseguido político, sino el conjunto de la sociedad. El Tribunal Electoral no han sido capaces ni siquiera de hacer una auditoría interna para aclararle al país qué pasó con el fraude. A ver, tú tienes un problema en tu casa y lo primero que no hace es limpiar tu casa, ver qué ha pasado. Te están acusando de algo, lo primero que tú haces es transparentar haciendo una investigación interna. El Tribunal Supremo Electoral, partiendo de Salvador Romero en el gobierno de Áñez, no han hecho nada para ver qué había pasado el 2019 con el fraude. Es decir, he mencionado 4 órganos del Estado, podríamos hablar de yacimientos, de las empresas públicas, del defensor del pueblo, de las gobernaciones. En La Paz parece que no hubiera gobernación, no existe el gobernador de La Paz, no con show mediático, no hay PAU. Miren, podría seguir largamente poner ejemplos de la crisis institucional que atraviesa el país. Hay crisis política que implica una crisis de autoridad donde pasan cosas como que a los policías los amenacen los contrabandistas, o pasan cosas como que en el oriente los avasalladores tomen de rehenes y les hagan firmar acuerdos a los representantes del Estado, a los policías. Es decir, una crisis de autoridad tremenda, crisis de liderazgo, obviamente crisis económica con todo aquello que... Estamos en un fin de ciclo. El diseño de Estado que ha construido el MAS ha fracasado. El Estado plurinacional, que creo que ha sido apropiado por la mayoría de la población, nunca llegó a funcionar y el modelo creado es un fracaso. Además, el centralismo se ha incrementado. No es verdad que hemos construido un Estado descentralizado y con autonomías. Es decir, ya me está mirando el Oscar con que un ratito ya es tiempo. Podría seguir una hora más. Hay una crisis severa del modelo del MAS y el gran drama es que PAU oposición
todavía permite al pueblo boliviano tener esperanza de que este escenario cambie. Muchas gracias, doña Jimena Costa. Damos la bienvenida y primera vez también en el programa a doña Ana María Castillo, senadora del Movimiento al Socialismo. Senadora, bienvenida al programa. Sobre los elementos ya señalados por nuestras dos primeras invitadas, se han señalado varios elementos. No supimos aprovechar la bonanza económica que tenía el país, el modelo económico no habrá funcionado. Se vienen días más difíciles en el tema económico. Senadora, bienvenida al programa Diálogo en Panamericana. Agradecerle por este espacio, es la primera vez que participo acá, espero hacerlo bien y si me equivoco, disculpas. Un saludo cordial a Jimena Costa, un placer conocerla. Elizabeth Reyes, lo propio. Estamos acá, creo, para poder aclarar ciertas versiones. Estamos acá para poder aclarar e informar a la población de cuál es el manejo o qué está haciendo el gobierno en este momento. Se habla de que existe un gobierno que no está haciendo nada, pero yo discrepo ello y respeto obviamente la posición. Sin embargo, el gobierno en este momento, el presidente Luis Alberto Arce Catacora, difícil, complicado, porque después de una pandemia que afectó a nivel mundial, él tiene toda la predisposición y la capacidad de reconstruir el país, reconstruir la patria a través de un modelo económico, social, comunitario, productivo, con estabilidad macroeconómica, es decir, mantener una economía soberana, apuntando siempre a esa economía soberana. Si bien en este momento existen datos contradictorios, porque sabemos que van a existir siempre problemas, críticas, que es una de las peleas o de las luchas diarias por las que también tiene que enfrentar nuestro presidente y el gobierno, porque sabemos que la desinflación en este momento está ocupando un espacio más grande cada día, y gracias, lamentablemente, a que algunos medios de comunicación también se han prestado en ello. Primero aclarar, de acuerdo a los informes del ministro de Economía, el crecimiento económico para Bolivia está en un 2.8%, situado entre la economía más alta a nivel Sudamérica, y esto nos significa de que tenemos en este momento la inflación incluso más baja, y no lo digo yo, lo dicen ya lo dicen pronunciamientos internacionales, ¿no? Tenemos en este momento del 3.97% al primer trimestre del año 2022. En este momento una economía estable. Si hacemos una comparación de gestiones anteriores, se dice que en este momento no estamos bien, que existen problemas. Si hacemos una comparación, yo vengo de un centro minero. En un centro minero anteriormente no había políticas de Estado que puedan beneficiar a la sociedad. Cuando yo era niña yo tenía que hacer filas para comprar un botellón de garrafa. Las amas de casa teníamos que hacer filas para comprar un botellón de garrafa. Teníamos que hacer fila para comprar 10 panes para las familias. Teníamos que caminar ni siquiera podíamos tal vez llamar las carreteras, eran simplemente sendas de tierra que no tenían ni siquiera acceso a algunos otros municipios. Muchos comunarios de mis hermanos, me recuerdo de mis abuelos, de mis padres, que tenían que recorrer todavía por tierra para llegar a la ciudad. En este momento, el modelo económico del gobierno, y si hablamos de los 14 años, obviamente, ¿tendrá algunos errores? Sí, quizá existen errores, pero también hay que saber reconocer el crecimiento y el esfuerzo que ha hecho para que el modelo económico funcione en Bolivia. En Bolivia hemos visto que el desarrollo ha sido palpante, latente, continuo y visible. Tenemos en este momento centros hospitalarios, tenemos unidades educativas. Yo quiero invitarles a visitar los centros rurales. En las escuelas rurales nunca podíamos tener una pizarra acrílica. Me acuerdo yo, hasta que salí bachiller, tuve que tener una pizarra con la tiza. En este momento creo que nuestros centros educativos están en mejores condiciones. En cuanto a la salud, teníamos que visitar centros de salud que ni siquiera tenían condiciones. ¿Qué pasó? Pero el modelo económico ha ido avanzando, porque eso sí, comparto en ello, somos ricos,
Y ahora sí, este modelo económico está permitiendo explotar esa riqueza para que se invierta en un grupo de personas, sino para que se invierta en la población entera, entre todos los bolivianos. Aún el gobierno, con el problema del COVID, y aún después de la fatal administración de un gobierno transitorio de la señora Áñez, el gobierno actual lo está reconstruyendo el país y está enfrentando a los problemas desastrosos, a la administración desastrosa que ha dejado esa gestión de la derecha. La derecha tuvo su oportunidad del 2019. 2019 podían haber planteado políticas, tuvieron la oportunidad 9 meses, pero ¿qué hicieron en esos 9 meses? 9 meses de desfalco, 9 meses de mentira, 9 meses de engaño, 9 meses de robo. Entonces, ¿de qué hablamos que no se está haciendo nada? El gobierno en este momento está demostrando que tiene una economía fuerte, solvente, pese a los rumores y los malos augurios de la derecha. A diario escuchamos que si la economía está bien o está mal, a diario escuchamos las críticas, el tema del dólar. Que no se diga que el dólar o que la ASFI ha intervenido y amenazando a las casas de cambio. Mentira. Es que hay que hablar la verdad. ASFI ha intervenido porque está de cambio y no vender el dólar para lograr una desestabilización y lograr zozobra en el gobierno, lograr zozobra entre los habitantes. Y ahí que los habitantes ingenuamente, y ahí yo reitero, lamentablemente algunos medios de comunicación se prestan y crean zozobra, y esa zozobra hace de que la reacción de la población sea negativa y empiecen a pensar mal del gobierno. El dólar está estable. En este momento el tipo de cambio se mantiene, no existe variación. Es invariable la política cambiaria. Si verificamos ahora, vamos a una casa de cambio, encontramos el dólar. ¿Pero qué se ha hecho? Se ha querido engañar a la población una vez más, creando zozobra y queriendo desestabilizar nuevamente el gobierno. En este momento están buscando mecanismos para poder desestabilizar, para poder concretizar tal vez el golpe que tanto estaban esperando. Entonces, tenemos que ser, yo creo, racionales. El pueblo ya no es tonto. El pueblo entiende, el pueblo sabe, conoce, y el pueblo tiene la experiencia y se recuerda porque el pueblo tiene memoria. El pueblo tiene memoria porque ha vivido en carne propia. Yo, mi gente, mis padres, mis hermanos, mis vecinos, hemos vivido en carne propia cómo era el Estado con un gobierno de derecha, cuando teníamos que hacer filas y filas para poder conseguir velar para que tengamos una atención, por lo menos una correcta atención médica. Teníamos que hacer filas y filas y esperar días para tener un botellón de gas. Lamentablemente no se valora lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en este momento. Es importante conocer que en este momento el Banco Central de Bolivia, de acuerdo al informe de nuestro ministro, ha dispuesto 240 millones de dólares para demanda. ¿Por qué? Porque es importante que la población sepa que no es que está queriendo existir una inflación, etcétera, etcétera. Tiene que saber la población que eso no es cierto, no es verdad. Simplemente ahí está existiendo la campaña de la desinformación, de la especulación, que es una estrategia que utiliza la derecha. Hablaban en un momento de la subvención. Evidentemente, no solamente Bolivia realiza la subvención, son varios países. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que proteger las industrias. Y en Bolivia, ¿quién es el más beneficiado? No es aquella persona que tiene su autito y está siendo beneficiado, que tiene un autito en la familia, tiene que comprar gasolina. No. La subvención está fomentando más a las grandes industrias. Ahora sí tiene la ventaja Santa Cruz. Santa Cruz, con sus empresas, tiene la mejor oportunidad y tiene la mayor ventaja. Por consiguiente, yo voy a siempre recalcar de que en este momento el crecimiento económico de los bolivianos está avanzando. Bolivia está situado en un sitial importante y reconocido también a nivel internacional. La economía en Bolivia está fuerte, solvente, aunque
por ahí sigan existiendo los rumores, las tergiversaciones y quizá las malas insinuaciones o los malos pensamientos, ¿no? En cuanto se hablaba también del endeudamiento. Dice que Bolivia, que si tiene o no tiene. Si hacemos el análisis, revisamos las cifras, las estadísticas y los informes, en este momento, de acuerdo al informe del ministro de Economía, Bolivia tiene un 46% de endeudamiento, sí, pero se ubica esto entre las más bajas del mundo, a comparación de otros países que tienen más del 70% de endeudamiento. Entonces, eso no lo digo yo, el informe de nuestro ministro dice, y eso garantiza, pues, voz oficial, y eso garantiza de que en el país estamos avanzando. Estamos avanzando y estamos creciendo. No puedo creer que siga existiendo tergiversaciones. Para mí es irresponsable vertir opiniones simplemente basándose en conjeturas o en suposiciones. Yo le doy la razón cuando decían la pelea no está permitiendo avanzar para que proyecto, o en la asamblea, esa pelea interna no está permitiendo avanzar para que proyectos se aprueben, proyectos importantes que van a beneficiar en el desarrollo del país. Muy de acuerdo, pero lamentablemente yo quiero darle a conocer. Yo estoy allá en la asamblea y yo quiero hacerles conocer. Pues la pelea y quienes más se oponen a la aprobación de proyectos que benefician al país, de proyectos de desarrollo para el país, para los sectores más vulnerables, justamente es la oposición. Y que me diga qué senador se ha animado a aprobar un proyecto de financiamiento, se ha animado a aprobar un proyecto macro que presenta a nuestro presidente para que pueda ayudar a la gente más vulnerable y pobre. Y ahí existe esa pelea. Que no se diga que simplemente la pelea es aquí entre evistas, arcistas, no. Lamentablemente, muy bien su rol de oposición. Es el rol antagónico que tienen que mantener. Bueno, han sido elegidos para hacer siempre oposición. Y eso es comprensible en un país, imagínense que haya hegemonía, creo que tampoco hubiera fiscalización y control. Es bueno, pero tampoco es bueno que exista una oposición que no sepa plantear. Entendemos que estamos en un camino de reconstrucción de la economía. Y en ese camino necesitamos que exista planteamientos, sugerencias, pero no que exista críticas sin sugerencia o sin propuesta. Es fácil decir, está mal, que no tiene esto, que no tiene este otro, que la política del gobierno no funciona. Pero ¿por qué no plantean propuestas? ¿Por qué no señalan y dicen, este es nuestro programa? El gobierno tiene que presentar, este es nuestro proyecto de ley. Pero de manera irresponsable simplemente se vierte acá de que existe en realidad simplemente una pelea, que el modelo económico es el peor modelo económico. ¿Cuál de los modelos económicos hasta el momento de qué partido político ha sido expuesto, presentado de manera formal y real? Creo que ninguno. Ningún partido político ha presentado un proyecto de gobierno. Solamente algunas sugerencias que no son plasmadas. Comparto yo la idea de que las regiones tengan que desarrollar, que tengamos que seguir por la vía de desarrollo. Eso es cierto. Creo que todos tenemos el mismo objetivo, de que tengamos de aquí adelante un mejor país. Tenemos recursos económicos, sí. El gas está acabando, sí, pero Bolivia es rica. Tenemos ahora el litio. Para eso planteemos, ayudemos a nuestro presidente. Y nos dicen, nosotros queremos plantear, pero el gobierno es soberbio. En este momento, el presidente, y no lo he visto, y si me estoy equivocando, me dice, en ningún momento el presidente ha salido a contestar. Aunque han querido estirarle la lengua para que pueda responder a las críticas, para que pueda responder a las amenazas, a las advertencias, a las calumnias, difamaciones. El presidente se está dedicando más a poder plantear sus políticas de desarrollo en todos los departamentos. El presidente se está dedicando en este momento a atender a las solicitudes de los 9 departamentos, de los más de 300 municipios en el país, porque existen más de 300 municipios en el país, no solamente Santa Cruz,
no solamente es la paz. A veces que hablamos de centralización, pero después nos olvidamos también de hablar de las comunidades más alejadas del país. Todos los bolivianos, y está empleando la política de ese modelo económico, social, comunitario, productivo, con estabilidad macroeconómica, porque queremos los bolivianos una economía soberana, queremos llegar a una industrialización. De ahí que decía, ¿no?, de las críticas en cuanto al tema del litio, esa polémica que se ha creado. Es que no es porque peleamos entre arcistas o como nos han llamado, arcistas o evistas, sino porque tenemos que ver que la riqueza de nuestro país sea bien administrada. Y si soy yo irregular, tengo que denunciar y cumplir mi rol de fiscalización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la riqueza de todos los bolivianos y tenemos que garantizar de que esta riqueza de todos los bolivianos sea bien administrada, lo que recomienda nuestro presidente. Sea bien ejecutada, administrada y distribuida, porque los recursos, los beneficios tienen que llegar a todo el país, a los 9 departamentos del país. Entonces, decían, reitero, hace rato nuestra compañera Elizabeth decía que el presidente o el gobierno deje la soberbia. Estamos abiertos, el presidente está presto a escuchar, escucha proverbio, es un gobierno democrático, amplio, democrático porque piensa no solamente en un sector, sino piensa en todos los bolivianos. Lo que alguien decía, ¿qué pasa con la señora que vende refresquitos? Pero no han pensado eso, de esa señora que vende refresquitos, de ese capital que emplea, si tiene que pagar, si vende o no vende, que no va a alcanzar para comprar dólar, lo que decías mi hermana. Pero eso no lo han pensado, por ejemplo, el Comité Cívico de Santa Cruz. Más de 30 días de paro y no han pensado de dónde ha sacado el dinero esa señora que vende refresquitos. ¿Qué ha hecho esa señora para llevar el alimento a la casa? Entonces, ¿qué estamos planteando? Una cosa y hacemos otra cosa. Y creo que ahí está la falla. Si tenemos que sentarnos, dialogar, plantear soluciones, hagámoslo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Bueno, hemos permitido una amplia explicación en este primer punto. Vamos a realizar una segunda ronda para cerrar este tema. Doña Elizabeth Reyes, ¿alguna puntualización más en el tema económico? No, sin duda. Es un tema en el que muy difícilmente nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno nacional, cuando siempre hemos planteado un modelo que no esté basado totalmente en recursos naturales no renovables, sino al contrario, que se pueda apoyar alimentos, la producción de alimentos, basar un modelo en recursos no renovables, trabajar en un modelo que apoya a los emprendedores, en un modelo que descentralice, por supuesto, y que comprenda las regiones, y finalmente en un gobierno que mire a la Bolivia del siglo XXI. Si miramos siempre para atrás, es muy difícil que podamos cubrir las expectativas de los bolivianos. Pero creo que en este momento necesitamos basarnos en algo. No podemos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve. Y creo que ahí hay que ser muy claros. El gobierno nacional o el movimiento al socialismo nos dice que todo está bien y que lo que es excepción o lo que ellos llaman la derecha. Frente a esto, ¿qué en realidad tenemos? Nos hablan de un tipo de cambio que se mantiene y que finalmente la situación que se ha vivido de expectativa o de zozobra ha sido generada por la población. Primero, el señor Edwin Rojas, presidente del Banco Central de Bolivia, ha definido proponer un cambio de 6.95 a los exportadores para la compra de dólares. Primero, no ha sido ni la oposición ni nadie, ha sido quien ha cambiado. El dólar ha sido el presidente del Banco Central en esta propuesta, en este planteamiento de recuperar una cantidad importante de dólares, pero ha sido una decisión del gobierno nacional. Segundo, el hecho de que la subvención de los carburantes no tiene una explicación lógica. Por ejemplo, el año pasado, el volumen, no los montos, el volumen de compra de diésel ha subido en un 29% y el de gasolina en un 106%. Y el parque automotor no ha crecido en esa cantidad. Algo no está bien.
la mayoría una gran cantidad de esta subvención, de estos carburantes subvencionados, está saliendo de contrabando. Y frente a esto, necesitamos un gobierno nacional que tome acciones. Por ejemplo, se había planteado que quienes transportan la gasolina se les pueda poner un chip, como hay en otros países, donde se puede ver dónde finalmente se descarga pues la gasolina. Y evitar que esto se convierta en un negocio de unos cuantos dentro del gobierno nacional, porque no podemos negar que no puede desaparecer la gasolina o no puede haber crecido de esta manera sin que haya algo que no está funcionando. Tercero, el hecho de la importancia de la confianza y la certidumbre que debe dar un gobierno. El sistema de información del gobierno central es realmente contradictorio. Parece que cada viceministro, que cada autoridad plantea su propuesta, su visión sin ningún ¿qué hemos visto en estos días? Primero se plantea esta propuesta de un cambio de 6.95. Segundo, sale la ASFI y dice todo aquel que genere zozobra, que no tenemos claridad en cómo a qué se refiere, tiene pena de cárcel. ¿Qué genera esto? Preocupación. La población dice, ¿por qué no se puede hablar? ¿Por qué no me puedo informar? Algo no debe estar bien. Eso, al contrario, en vez de ayudar, va en contra. Tercero, se genera una decisión de decir que se va a pedir requisitos para la compra de dólares, donde tienes que decir de qué, para qué. Todas estas acciones que toma el gobierno nacional son las que generan incertidumbre, por un lado nos dicen que todo está bien, pero por el otro lado las acciones nos muestran que no parece que todo está bien. Todos queremos que esté bien. Necesitamos y esperamos que la economía nacional esté bien. La mayor preocupación de las madres, de las amas de casa, de los ciudadanos bolivianos, es que la economía pueda resentirse. Después de la pandemia, donde una gran cantidad de bolivianos y sobre todo los más vulnerables han perdido sus recursos, sus empleos, han dejado de recibir recursos, esperamos un gobierno que nos acompañe. Y en ese sentido, hay la mejor predisposición para que se pueda hacer planteamientos que puedan mejorar esta situación. Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, que es un hombre que cree, por supuesto, que tenemos que avanzar, ha hecho una serie de planteamientos que lo hemos hecho a lo largo de este tiempo. Un modelo económico que cambie la mirada y que, por supuesto, plantee el apoyo a la producción nacional, el apoyo al emprendimiento, donde, por ejemplo, se deje la burocracia para que alguien que quiere emprender, que se pueda hacer incentivos, sobre todo para los jóvenes, que son los que hoy día son los mayores emprendedores en el país. Segundo, el hecho de que esto no tiene que ver con izquierdas o derechas o con oposición o oficialismo, tiene que ver con que todos estamos bajo este mismo cielo y necesitamos, por supuesto, políticas que estén trabajadas en conjunto y en consenso. Es un grave error del gobierno nacional pelearse con el nacional, generar conflictos, cuando esto no apoya ni a la convivencia de los bolivianos y tampoco la economía nacional. Nosotros lo decíamos el año pasado, cuando hubo el problema de el paro y la huelga por el censo, cuando hubo el paro en Santa Cruz, nosotros pedíamos que se puedan llegar a acuerdos. El gobierno nacional frente a esto lo que hace es confrontar con las regiones. Una vez que pasa esto, la única vez que hemos escuchado al presidente Arce plantear una visión de qué va a hacer en los próximos años, nos ha planteado que va a pelear con Santa Cruz. Ha sido su propuesta muy seria, confrontar en lugar de buscar solucionar. Creemos que es importante que haya una actitud en la cual se pueda, para nosotros soberbia, y lo hemos visto en una serie de acciones a lo largo de estos 14 años. El movimiento del socialismo ha mostrado a lo largo de estos 14 años muy poca disposición al consenso, al acuerdo, a buscar soluciones en conjunto y finalmente a que todo se pueda discutir entre los bolivianos y buscar acuerdos que generen beneficios para los bolivianos. No podemos hacer mucho frente a una visión del movimiento al socialismo de que este modelo está muy bien, de que el modelo socialista del siglo XXI en economía es un fin de ciclo, ha tenido la oportunidad cuando había la bonanza económica, porque el modelo del movimiento al socialismo funciona muy bien cuando hay plata. Cuando entraba mucho dinero del gas, servía para este modelo que finalmente es un modelo que recoge recursos y que
no ha sabido manejarlos, que finalmente hemos visto que se han hecho programas como Evo Cumple y una serie de programas que no han cumplido las expectativas que necesitábamos o que esperaban los bolivianos en educación, en salud, en infraestructura, en apoyo a la producción. Por otro lado, hay un modelo exitoso en el país. Hay un modelo, sobre todo, que se ve reflejado en Santa Cruz, que es un modelo totalmente boliviano. Tenemos estos dos modelos y tenemos en este momento la decisión de los bolivianos, y seguramente todos los bolivianos, o la mayoría, estamos pensando en que tenemos la responsabilidad entre todos de plantearnos un nuevo modelo, de buscar un nuevo modelo que acompañe a la Bolivia del siglo XXI. El modelo que acompañó el movimiento del socialismo ha mostrado que ha llegado hasta este modelo donde ya, para nosotros estamos convencidos, es un fin de ciclo. No sabemos en qué etapa del fin de ciclo estamos, pero sin duda alguna ya este modelo, sobre todo el modelo económico del movimiento al socialismo, es un modelo que no va a poder acompañar a los bolivianos de aquí en adelante. ¿Qué esperamos? Busque soluciones. Se plantean 3 escenarios frente a esta crisis que tenemos en el momento, o esta preocupación que tenemos en el momento. Una, que el gobierno nacional tome acciones, dé certidumbre a la población, y que finalmente esto haya sido solamente coyuntural, y que el tema del cambio del dólar se estabilice y que no tengamos mayor problemas. Segundo, que esto se vuelva crónico y que estemos entre crisis y momentos de calma, donde el precio del dólar o el cambio de dólar pueda generar una serie de certidumbre que se mantenga y que pueda avanzar en el tiempo. Y tercero, que el gobierno nacional no tome ningún peor. Esperamos que no pase ninguna de estas dos. Y esperamos, por supuesto, que en estas semanas se puedan resolver. Para eso, el 90% de la solución la tiene el movimiento del socialismo y el gobierno central. Por lo tanto, nosotros hacemos y cumplimos con lo que hacemos. Cumplimos con decirle al gobierno nuestra preocupación como voz de los ciudadanos. Segundo, en plantearle las razones que nosotros hemos identificado de por qué estamos en esta situación. Y tercero, plantearle propuestas de solución. Ya depende del gobierno nacional tomarlas o no. Yo creo que ahí yo me quedo, y creo que es importante. Tenemos que dejar de creer en lo que nos dicen y empezar a creer en lo que vemos. Y yo me quedo con eso. Doña Jimena Costa, permanentemente los economistas señalan y hablan de empresas deficitarias del país. Se habla de la subvención de la gasolina. Se habla del tema cambiario del dólar. ¿Qué acciones debemos tomar como país entonces, de aquí en adelante? Estimado Oscar, cuando yo decía al cerrar la anterior ronda, no hay una propuesta alternativa desde la oposición, estoy entendiendo desde la oposición, estoy planteando desde la oposición partidaria, ciudadana que haya instalado una nueva propuesta, o a Creemos, pero tampoco ya está Samuel ni Tuto o los que están en las regiones que han ganado gobernación o alcaldía, que están muy arrinconados. Pero sí creo que hay una alternativa que no viene de una oposición como tal, sino de una región que se le ha parado al frente al MAS defendiendo su forma de manejar la economía, que además es exitosa, que es Santa Cruz. Santa Cruz tiene un éxito que llama al resto de bolivianos a migrar hacia allá. Por los estudios que existen, para va a concentrar la mitad de la población de Bolivia, porque cada vez hay más paseños, cochabambinos, sin mencionar potosinos, chuquisaquintanos, se van a Santa Cruz buscando ese modelo económico que ya Eli mencionaba hace un momento, que es un modelo que fomenta la competencia, el emprendedurismo, la iniciativa privada, ¿no? De tal manera que, a pesar del discurso del socialismo, no son 14, ya van más de 16 años del modelo más. A pesar de tantos años, la gran mayoría de la población va en busca de libertad económica hacia el oriente. Entonces, alternativa existe. Parece que queda muy claro para el país que el socialismo
menos el del siglo XXI, como era el proyecto castrochavista, no es solución a los problemas de los países y sobre todo a los problemas de los pueblos. Probablemente es solución para los gobernantes y sus afines, a los dirigentes cercanos, a los sectores cercanos que les han dado grandes beneficios, eso no se lo puede negar. Víveme, por supuesto que sí, pero en general queda muy claro que el modelo ha fracasado. Estamos, insisto, en un fin de ciclo donde además a las crisis ya mencionadas se suma la crisis social. Déjame mencionar, Óscar, el tema de lo que ha pasado en Uncía. La senadora debe conocer con bastante más detalle que yo los hechos que se conocen por los medios, pero por haberle retirado una silla al caudillo Morales, un ciudadano, Martín Choque, ha sido golpeado al salir del evento por su esposa. Ha perdido un niño, ha renunciado al cargo. Ahora están pidiendo que renuncie el alcalde de Uncía, que te muestra una severa crisis de valores. Es decir, no tienes derecho a pensar diferente, no tienes derecho a oponerte, que la misma comunidad te va a sancionar. Eso es una crisis profunda en la sociedad boliviana, sin mencionar el incremento de violencia, la crisis del sistema de partidos. Bueno, hay una especie de, no sé si llamarle tradición, costumbre, yo creo que es una muy mala costumbre, de siempre estar encontrando culpables para el tema de los 500 años de opresión. Yo no me imagino un pueblo que aguante 500 años, pobre pueblo, ¿no? ¿Quién aguante estar oprimido tanto tiempo? Reaccionas, pues, te levantas. No me parece triste bandera, pero siempre hablando en contra de los malditos españoles, invasores, colonialistas. Luego vienen los chilenos, malditos chilenos, por culpa de los chilenos nos hemos quedado sin mar. Ahora es el imperio que cualquier día nos va a invadir. Seguramente Biden o Trump o cualquiera de los presidentes no duerme pensando cómo va a ser para invadir a Bolivia, que somos el centro de la preocupación y no un país con una economía muy pequeña, muy abierta, que vive de la explotación de recursos naturales no renovables, como decía él, y que estamos destruyendo esas posibilidades y no nos han hecho bien, ¿no? El país no está mejor, la contaminación por la minería, la contaminación de mercurio. Hay que hablar de estos otros temas también. Nos dice que no hemos hecho bien las cosas y en lugar de mirar lo que hacemos nosotros, encontramos a quien echarle la culpa. Si no son los españoles, los chilenos o la nueva moda, es en este orden: la Yanine Áñez, la pandemia y Santa Cruz. Yo creo que un poco eso se ha invertido con los 36 días de paro, ¿no? De todo tiene la culpa la Yanine Áñez, Santa Cruz y la pandemia. Para el MAS ha sido más letal el paro de Santa Cruz o la Yanine Áñez que la propia pandemia, ¿no? Es impresionante la manipulación en la lectura de los hechos. Yo lamento, senadora, que volvamos en cualquier diálogo y debate a hablar del triste gobierno de Yanine Áñez, como si lo hubiera manejado también Luis Arce Catacora. Ha debido ser tan precario todo, tan maquilladito, tan hechizo, tan trucho, que lo que habían logrado en 14 años se podía desmontar en 9 meses solo desde el Ejecutivo, porque cuando entró Áñez solo entró al gobierno. El MAS seguía controlando el Parlamento, seguía controlando el órgano judicial, el órgano electoral, el defensor del pueblo, las empresas públicas, yacimientos. No cambió. Entonces significa que lo que habían hecho 14 años el Super Luchín era una farsa. Tan grave la Yanine es que todo lo que habían hecho era cuento, era farsa. Entonces yo quiero creer que no era tan trucho todo. Dejen de hablar
de la Yanine Áñez como si fuera el espectro que lo destruyó todo, porque sabemos que no es verdad. Para mí se equivocó muchísimo Yanine Áñez, pero especialmente en elegir a la gente que la acompañaba, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. Qué mala idea. Pero está pagando mucho, ¿no? Y su hija y todos por los errores que ha cometido. Voy a volver al tema del MAS. Se nos habla de que hemos logrado que sea una economía soberana. Si ni siquiera podemos producir la harina para el pan nuestro de cada día, importamos harina. Ni siquiera la papa. Se hablaba de Bolivia, de más de 200 variedades de papa, los más capos del mundo. Ahora importamos papa. Importamos fruta, cual yungas, ahora es llenito de... Es decir, ¿cómo puedes ser soberano si ni siquiera puedes producir lo que comes? No tienes alimentos, no tienes tecnología, no tienes medicamentos. Están comprando medicamentos chinos, hindúes, en lugar de los que antes llegaban de mayor calidad. Todo ha bajado. La mediocridad es un sello. Entonces es imposible hablar de soberanía de ninguna clase, creo yo. Y yo quiero resumir antes el tema que ha tocado Eli, de las denuncias de una investigación periodística que ha hecho Amalia Pando y que ha sido además denunciada públicamente por el exministro Carlos Romero. En la corrupción que dice que es la más grande que se destapa en la historia nacional, que tiene que ver precisamente con yacimientos, con hidrocarburos, con el nombre que le han puesto es, si no me falla la memoria, Entel. No, eso es de las redes sociales, es Trafigura y Vitol, ¿no? Estamos pagando, como decía Elizabeth, una cantidad de dinero indeterminado. El parque automotor crece 5% y la cantidad de plata para subvencionar el gas más de 100%, más de 300%. Estamos hablando de algo insostenible. Y Óscar, voy a terminar reforzando la idea del fin de ciclo, pero además hablando de los rasgos que ha tenido el modelo del MAS, que por suerte creo que ya se está acabando. Centralización del poder, imposición de decisiones por la fuerza, estrategia propagandista pagada por nos, yendo los mercenarios de redes, los pagan con recursos públicos para mentirle a la población. Manipulación de cifras oficiales. Nos hablaba la senadora del informe del ministro. Lo último que yo haría es creer en el informe del ministro, porque maquillan cifras, las manipulan. Entonces, ¿quién va a creer en las cifras oficiales? Desmantelación de las instituciones. Agresión sistemática desde el Estado a toda iniciativa privada y a los profesionales. A ese poco millón que paga impuestos, que se profesionaliza, a esos los ataca sistemáticamente. Corrupción, en todo lado corrupción, e incluso participación en redes. Mismos masistas ahora denuncian. Etnocentrismo aymara, es impresionante, como si el país no fuera plural, ¿no? Se mira solo lo aymara. Y ya lo he dicho, mediocridad. Se ha sustituido la meritocracia por mediocridad. Entonces, por supuesto que esto nos ha llevado a una situación tremendamente peligrosa y precaria que esperemos no tarde demasiado tiempo en terminar, ya que acabe el ciclo. Senadora Ana María Castillo, puntualizaciones finales sobre este primer punto, por favor. Bueno, respeto a la posición. A veces no hay peor si me parece irresponsable que se pretenda seguir alarmando a la población en sentido de que existe susceptibilidad por el tema del dólar. En este momento, reiteramos, no existe ningún tipo de cambio, o el tipo de cambio se mantiene, no existe ningún tipo de variación o modificación en el dólar. Es invariable la política cambiaria, no puede cambiarse pues simplemente porque hay rumores, comentarios, chismes, conjeturas. No se puede seguir tergiversando o mal informando a la población. Y la población debe escuchar esto, no puede caer. La ASFI, reitero, ha ingresado, ¿por qué? Porque había
gente maliciosa, malintencionada, casas de cambios malintencionados que estaban ocultando a fin de crear zozobra. El pueblo debe estar tranquilo. El tipo de cambio se mantiene. Y eso es un índice de que estamos bien. Decía, un fin del ciclo, exposición, la respeto, posición de ellas. Para mí yo pienso que eso es la continuidad para lograr la soberanía económica. Porque el país está avanzando y si no hubiera más bien las críticas, difamaciones, el ataque, yo creo que se adelantaría, sería acelerado el desarrollo del país. En este momento el país o el gobierno está peleando tanto con la oposición de la derecha como con una oposición también interna. Soy realista y digo la verdad. Pero si no hubiera esto, caramba, pues sería maravilloso. Y sería bueno que se presente una propuesta, y creo que en eso hemos coincidido. La oposición, ni Comunidad Ciudadana, no plantea una propuesta de Estado que sea beneficiosa para el país. Me hablan de un modelo de Santa Cruz, pero caramba, ¿cómo está Santa Cruz? En realidad, un futuro brillante, pero ahí está fallando la administración. Si existe en este momento, continúa ese tipo de administración, con esa política que quieren imponer de sometimiento, yo creo que Santa Cruz también estaría en riesgo. Si hablamos del modelo de Santa Cruz, ¿cuánto de ejecución presupuestaria tiene Santa Cruz? Ni siquiera ha podido ejecutar el presupuesto en el departamento. Muchas de sus provincias han ido quejándose de que no hay obras, no hay desarrollo en Santa Cruz, pero sí, yo lo que valoro, existe bastante fomento al empresariado privado. En su política está el fomento también al empresariado, al microempresario y al empresario. Ahora, si hacemos un cálculo y verificamos cantidad de microempresarios, las personas han ido creando una gran cantidad de microempresas y esto genera movimiento, mejora la economía. Entonces yo termino esta parte, mi estimado Oscar, reiterando a la población de que no caigamos en conjeturas y no caigamos en suposiciones, porque la política o el modelo de nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora es continuar con la reconstrucción en función al modelo que sí está funcionando, el modelo económico, social, comunitario y productivo con estabilidad macroeconómica. Apuntamos a una economía soberana, apuntamos. Eso es lo que queremos los bolivianos. Muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Vamos a pasar rápidamente al segundo punto que hemos planteado en el programa esta semana. Doña Elizabeth Reyes, nos vamos a referir a la polémica en torno a las redes sociales y el rol, ¿no?, de la estructura del Estado en estos ámbitos. En el caso de los guerreros digitales, se habla de desembolsos de dineros del Estado para financiar precisamente a los guerreros digitales, ¿no? De un lado dicen de los arcistas, de los evistas en torno a acusaciones contra acusaciones, pero ¿qué más decir sobre este punto, doña Elizabeth? Bueno, yo empezaría por decir que seguramente es la punta del iceberg de lo que ha significado un agujero negro que nosotros denominamos lo que ha significado el uso de recursos para estos fines que tienen que ver con el tema comunicacional. Sin duda alguna, el manejo que se ha hecho de recursos durante toda esta gestión es algo que nunca se ha podido esclarecer, nunca hemos tenido transparencia. Yo recuerdo que cuando yo era diputada nos planteábamos que nos puedan explicar cuáles eran los parámetros por el cual se definía, por ejemplo, los recursos que se daban para la propaganda gubernamental, en qué se basaban, habían en ratings, en programas, en propuestas, en proyectos que se definían que podían tener algún parámetro de cómo se utilizan estos recursos. Sin embargo, nunca hemos tenido una respuesta seria. Al contrario, yo creo que lo menos transparente ha sido el manejo de los recursos para este sector. El viceministerio, que antes era el Ministerio de Comunicaciones, extraordinarias de recursos, en los cuales en la mayoría de ellos se han utilizado
para propaganda política y gubernamental, pero en ningún caso se han utilizado para fines que por lo menos podían coadyuvar a proyectos y a programas que ayuden al país. Por ejemplo, la ley contra la violencia de las mujeres establecía claramente que deberían utilizarse recursos para hacer programas comunicacionales que garanticen, por ejemplo, el conocimiento de esto y que generen, sobre todo, prevengan la violencia. Hasta el día de hoy no hay un que tenga consistente en el tiempo desde el Gobierno Nacional y desde el Ejecutivo, por ejemplo, en esta ley. Lo mismo en la ley Avelino Ciñani, en tema de educación, salud, absolutamente todos. ¿Qué es lo que se ha evidenciado en este último tiempo? Primero que con la división en el movimiento socialismo y las peleas internas, los bolivianos empezamos a conocer muchas de estos actos de corrupción, que quién mejor que quienes han gobernado juntos y quienes conocen cómo ha sido el manejo del movimiento socialismo para mostrarnos. Y los bolivianos asombrados viendo y conociendo lo que va pasando, pero sin duda alguna sin tener mucha esperanza de que podamos lograr, por ejemplo, una investigación. Ha mostrado en estos días las denuncias sobre los guerreros digitales, que son una muestra de tres cosas. Una, del despilfarro del gobierno nacional. El gobierno gasta la plata para impulsar su propaganda política y a su partido. Por otro lado, son una muestra de corrupción. Los guerreros digitales son una muestra clara de corrupción. El dinero del Estado utilizado con fines privados. Tercero, los guerreros digitales son una muestra de la tendencia autoritaria y dictatorial del gobierno, que quiere imponer un pensamiento único y que para eso paga a guerreros digitales. Bolivia no necesita guerreros digitales. ¿Qué nos está permitiendo conocer esta denuncia? Dos aspectos fundamentales: los manejos irregulares de recursos públicos y un terrorismo mediático. Creo que son las dos más grandes líneas por las cuales podemos evaluar o ver estas denuncias en estos dos aspectos. Primero, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de los guerreros digitales, las denuncias hablan de una supuesta triangulación de pagos por publicidad para pagar otros servicios que el Estado no podría contratar directamente. Eso no sabemos de cómo o quién ha decidido. Por ejemplo, en el tema de la licitación del litio, la presencia de prominentes miembros del oficialismo, las negociaciones con empresas chinas, el papel de la esposa de Guanacuni, que más o menos hace el papel de Gabriela Zapata en esta vinculación de favorecer a algunas empresas. Todo lo que ha significado el manejo fuera de lo institucional, el mal manejo de los recursos del Estado y en sí de todo el Estado Nacional, en los cuales los guerreros digitales han servido ¿para qué? Para la propaganda política y decimos que todo estaba bien, que todo es una maravilla, que está bien lo que se hace, o en muchos casos a cualquiera que convertirse en un verdadero ejército por el cual se amedrenta, se evita por ejemplo, que se pueda conocer la verdad. Y finalmente, el hecho de que estos guerreros digitales que escuchaba creo que hace unos 2 días a un legislador que decía que en el tiempo de Evo Morales, estos guerreros digitales en realidad eran patriotas que hacían un trabajo patriótico y que servían al país. Y que había que investigar a los que ya no eran patriotas y que significaban los guerreros digitales de manejados por los claros. Aquí tiene que haber una investigación seria y se tiene que investigar a los patriotas, entre comillas, guerreros digitales de Evo Morales y a los de Arce. Pero por encima de todo se tiene que investigar 2 temas fundamentales: el manejo irregular de recursos públicos y otro muy serio, el tema del terrorismo mediático. No pueden utilizarse recursos de los bolivianos para generar y hacer terrorismo mediático. No pueden utilizar recursos de los bolivianos, de cada uno de los ciudadanos, para que un grupo de personas afines a mi hago, y como por ejemplo ha pasado desde el 2016, cuando Evo Morales los creó, ¿para qué? Para reelegirse, para hacer la campaña de manejo con la finalidad de favorecer al caudillo, no al país.
finalmente tenemos ahora en una guerra interna donde se utilizan los guerreros digitales para la pelea interna del movimiento al socialismo, una parte, otra se utiliza para ir contra todo lo que significa la oposición, y tercero tiene que ver con el hecho de que se utiliza para propaganda gubernamental. Es hora de que este agujero negro que ha significado todo el manejo de la propaganda gubernamental del Ministerio de Comunicaciones, hoy día Viceministerio, pueda transparentarse. Que el presidente, el gobierno nacional, diga que debería hacerse una investigación sobre una denuncia en específico. Necesitamos, y creo que sería interesante, una comisión, no sé si parlamentaria, que lamentablemente muchas veces las comisiones parlamentarias por la mayoría del movimiento del socialismo no han avanzado. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer su investigación a sí mismo, y sobre todo es poco creíble en este sentido. Segundo, el hecho de que se necesita institucionalizar el país. No podemos seguir, por ejemplo, con estas decisiones que se tomaron en un momento en que se decían todo por invitación directa, más o menos cada uno de los funcionarios de este país tomaba una decisión absolutamente discrecional en el fundamental. En democracia no puede haber terrorismo mediático. Y si se ejerce terrorismo mediático, debe buscarse a los responsables y, por supuesto, debe ejercerse las sanciones. Muy bien. Doña Jimena Costa, nadie pensaba, ¿no?, hace algún tiempo que la acción de Meta, que es la casa matriz de Facebook, al eliminar estas cuentas falsas, se daría esta polémica tan grande que se ha conocido en nuestro país, que además este tema de los guerreros digitales, como lo decía también doña Elizabeth Reyes, se creó en el gobierno del expresidente Morales. Sí. Y Óscar, estamos hablando de dos cosas muy gruesas y complicadas, al igual que en el anterior punto. Estamos hablando, Elizabeth, y estamos hablando otra vez de corrupción. Cada vez en la agenda del diálogo de Panamericana se tratan 3 temas, y con frecuencia la agenda semanal obliga a tratar temas de corrupción. Esto es alarmante, ¿no? De lo que estamos hablando, para ponerlo en sencillo, porque todos ya conocen la denuncia que han hecho tanto el exministro Carlos Romero con la exministra Teresa Morales, de que se están desviando recursos para el pago de estos guerreros digitales, con recursos públicos, con los aportes que llegan al país para los ciudadanos, para hacer propaganda. En este caso dicen para atacar a los evistas, pero no importaría si es para atacar a los evistas o para atacar a la oposición. En los hechos, desde que Evo Morales creó a los famosos guerreros digitales, lo hicieron con el fin de utilizar las redes sociales, de tener una estrategia política en redes sociales para manipular a la oposición, para manipular a la sociedad con mensajes que descalifiquen a la oposición. Ahora es para manipular a la sociedad con el tema de fondo. No tiene que ver con a quién descalificas, desde mi punto de vista. Tiene que ver con que es inaceptable que los recursos de los bolivianos, en un país donde no se han resuelto los problemas de salud, de educación, de violencia, de inseguridad, de seguridad alimentaria, de nada, se gaste la plata pública para pagar gente que se dedique a hacer propaganda o descalificación por las redes. Se llama guerra sucia, en términos normales, en cualquier campaña, estrategia comunicacional. Para descalificar al uno o para aumentarle el apoyo al otro. Yo creo que ningún boliviano estará satisfecho con que el Estado funcione para esos fines. Por lo que creo que este punto nos lleva a reflexionar qué tipo de Estado tenemos, y esto va más allá del masismo. Son 16 años de masismo que utilizan el Estado para su propio interés, pero también se lo ha hecho en el pasado. Sí, recuerden la megacoalición de
de ADN y el MIR también ha sido puesto del Estado a su favor. Entonces nos queda la pregunta, ¿para qué son los gobiernos? ¿Para qué son los parlamentos? Y queda muy claro que los gobiernos y los parlamentos existen para lograr que las sociedades vivan mejor, no para que los militantes de los partidos vivan mejor. Vamos al punto en concreto. Gastamos en elecciones un montón de plata cada 4 años, cada 5 años. En este caso ha sido, por ejemplo, 2020 la presidencial, 2021 las subnacionales, ahora 2023 vienen las judiciales. Y toda la gente se moviliza. Hay un gasto enorme para el Estado de representantes o de funcionarios que actúan a favor de sí mismos y los intereses de sus partidos, no del interés del país. Los gobernantes, y creo que hay que hablar específicamente del gobierno de Arce, están llevando a cabo una cantidad de acciones que por supuesto que los tienen bien. Como decía la senadora, están mejor los de su sector del lugar que ella proviene, pero puedo apostarle, senadora, que lugares que no apoyan al MAS no han tenido las mismas ventajas. Es simplemente un gobierno que se ocupa de mantener felices y cebados y que coman bien y estén contentos los que los apoyan. Tanto Álvaro García como el propio Evo Morales dijeron que no le iban a dar recursos si perdían, por ejemplo, al Alto, que tenemos el siguiente punto, el Alto. Es decir, cuando me apoyas te voy a regalar recursos públicos como si fueran míos. Eso se llama la cultura patrimonialista que existe, la cultura política patrimonialista. Y por el otro lado, si no te portas bien, no te voy a dar nada, como le han hecho a Santa Cruz, que hasta le han dejado de enviar gasolina porque se portan mal, porque no agachan la cabeza frente al poder. Está tan mal el diseño de cambio estructural, no solo del gobierno, sino del Estado, de ese Estado depredador, ese Estado extractivista, sino de ese Estado ineficiente, descomunal, que no resuelve nada. A ver, pondremos un ejemplo más. Parlamento, donde trabaja aquí la senadora, ha trabajado la Eli y he trabajado yo. De cada 10 leyes que se aprueban, 5 o 6 son transferencia de terreno. Y podemos hacer la sistematización. Yo la hago como politóloga cada 2-3 meses. La gran mayoría de leyes que se aprueban son transferencia de terreno, enajenación de un bien inmueble, del municipio de tal a la policía. Esas son la mayoría de las leyes. Hay un par más dentro de las 10 que pongo de ejemplo, que son declaratoria de prioridad nacional, declaratoria de patrimonio cultural, que nunca vienen con recursos. La ley dice se declara patrimonio, pero no se dice se asigna una partida presupuestaria de tanto para atender el patrimonio. O sea, son saludo a la bandera. 5 o 6 transferencias, un par de declaratorias, a veces un homenaje camaral, y el resto son 3 leyes que son o contrato de deuda, o contrato minero, concesiones impresionantes, contrato petrolero, y elegimos 130 diputados y 36 senadores para que saquen 3 de 10 leyes que generalmente le dan en beneficio a alguien vinculado al poder, sea por los contratos mineros o petroleros. ¿Para qué necesitamos tanto parlamentario? ¿Cuánto participan? ¿Cuántos asisten? Recuerden ustedes que han aprovechado la ausencia de 34 para poner a Aro de defensor del pueblo. Es decir, nunca están todos en las sesiones. Se les paga 3 pasajes al mes para ir a las regiones. Lo puede contar con detalle la senadora. Personal que se les pone para que el pueblo boliviano esté mejor. Creo, insisto con esto, que debemos replantearnos el tipo de Estado. Tenemos un modelo fuertemente presidencialista. Si vamos uno parlamentario, pero sin cambiar la cultura política, es lo mismo que nada. Los guerreros digitales son la muestra del uso abusivo y patrimonialista que hacen los gobiernos para sí mismos con la plata que ustedes, ciudadanos bolivianos, aportan. Es una vergüenza, es inmoral lo que están haciendo. Senadora Ana María Castillo, ¿es posible activar una investigación contra los guerreros digitales?
Mire, nuevamente y simplemente conjeturas. Claro que sí, la investigación ya se está dando y la viceministra ha instruido una auditoría. Todos los procesos de contratación, todo el procedimiento es abierto y transparente. Podemos verificarlo en el SICOES, qué tipo de contrataciones se realiza. Me lamenta, se dice, bueno, ahora que está el MAS en el gobierno, es corrupción, que mercenarios, que guerreros y todo eso. Pero cuando está otro gobierno, ahí sí, ¿no? Nos prohíben libertad de expresión. Cuando sí existen intereses, por un lado llaman libertad de expresión, trata de publicaciones que quizá favorezcan al gobierno, comentarios que vayan quizá favoreciendo al gobierno, eso sí ya son mercenarios o guerreros digitales. De verdad que me lamenta que esto haya salido incluso de un compañero del mismo partido. No puedo yo justificar y no puedo yo ser responsable de la actitud, del carácter, de la personalidad, de la conducta, la moral de una persona. Pero sí tengo que ser responsable en poder reflejar lo que realmente está haciendo el gobierno. Acá lo que simplemente vemos es otro ataque de odio, otro ataque de mentiras para querer y hacer quedar mal al gobierno. Guerreros digitales siempre ha habido, siempre hubo los guerreros digitales, pero que se diga ahí que el gobierno está pagando, que supuesta, hasta se ha solicitado investigaciones, auditorías, no se ha demostrado. Que me digan si hay algún documento que evidencia que el gobierno está involucrado. Que se muestre un documento donde se diga que sí realmente el gobierno ha cometido este delito. No hay. Conjeturas simplemente apuntan a seguir manejando o impulsando o incitando al odio y seguir el gobierno estuviera lleno, plagado de corrupción. Ahí están los documentos, las autoridades. Lamentablemente Meta Facebook hace conocer que esas cuentas son o señalan que van en contra o a favor. Ahí ya sacamos deducciones y conclusiones. El gobierno, ¿no? Entonces creo que existe una tendencia siempre antagónica, de oposición, de querer seguir difamando, calificando negativamente al gobierno, y cuando se dice que quieren mejorar, plantear, proponemos esto, proponemos, pero no hay propuesta que sea saludable y que vaya a corregir quizá algunos errores. Pero sí hay críticas y eso a mí me preocupa. Lamentablemente en este momento nuestro presidente está pagando los platos rotos, quizá de algunas actitudes o conductas de algunas malas personas que quizá han obrado de manera incorrecta. Pero actualmente el presidente se está ocupando de hacer gestión por Bolivia, de trabajar por Bolivia, y que se quiera hacer entender de que el gobierno está corrompido, de que la plata lo están utilizando para publicidad de su partido falso. Que se demuestre. ¿Dónde están los documentos que corroboran esto? ¿Dónde están las pruebas de esto? Entonces creo que ya basta de hacernos manejar por conjeturas, comentarios que simplemente lo que hacen es seguir distanciando cuando podemos unificar ideas y proponer a mejorar. ¿Se puede solucionar? Sí, actualmente, ayer escuché de un proyecto de ley, se está madurando. ¿Se tiene que trabajar? Sí. Proyectos de ley que puedan corregir quizá errores, adelante. Pero hay que proponer, no solamente criticar, hay que proponer, decir, esto planteamos, esto sugerimos. Y reitero, la política de nuestro presidente no es cesar, sino más por el contrario es abierta, escuchar y trabajar en función a lo que existe según la necesidad de la población. Muy bien. Vamos a pasar al último punto de diálogo en Panamericana. Minutos para nuestras invitadas. Nos vamos a referir en tono de reflexión a la situación y el rol de la ciudad de El Alto en la realidad nacional ante la cercanía de los 38 años de la ciudad que más ha crecido, dicen, en el último tiempo. Doña Elizabeth Reyes, Unidad Nacional, ha sido parte del gobierno municipal en la anterior gestión municipal, precisamente. ¿Qué decir sobre la ciudad del Alto?
Bueno, primero saludar a la ciudad del Alto, una ciudad pujante y, como podemos ver en los datos, el Alto y Santa Cruz son las ciudades que más se han modernizado en las últimas décadas. El Alto, junto a Santa Cruz, es la ciudad que más crece. Esto se debe sobre todo, por ejemplo, podemos ver en un estudio de UDAPE que el Alto tiene la tasa más alta de migración de otros municipios del mismo departamento. En el país hay 2 ciudades que reciben la mayor migración, Santa Cruz y el Alto. ¿Cuál es la diferencia? Santa Cruz recibe sobre todo una migración clase media, media-baja, que vienen ya con algunas herramientas, por ejemplo, de educación, de oportunidades, que les generan mejores oportunidades en Santa Cruz. El Alto recibe la migración sobre todo de los municipios del altiplano, que en la mayoría de los casos viene de un sector. ¿Cuál es la importancia de tener una política seria, estratégica en el desarrollo del Alto? Es que no solamente sería un cambio importante en la ciudad del Alto, sino que significaría un cambio trascendental en, sobre todo, el desarrollo humano en el país. Tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer economía de escala en la inversión social. Lamentamos que durante todos estos años, donde ha habido una cantidad de recursos importante en el país, donde además, teniendo el apoyo, sobre todo la población del Alto, el gobierno nacional no haya hecho un cambio significativo, una posición estratégica que pueda generar una verdadera revolución en los índices de desarrollo humano del Alto. La potencialidad del Alto nos permite, primero hay que mirar cómo vemos al Alto. Si lo vemos como una gran oportunidad de desarrollo para el país, deberíamos, por supuesto, también darle importancia en ese sentido de una propuesta estratégica que pueda mejorar la vida y, por ejemplo, superar los índices de un 35% de pobreza que tiene el Alto, que significarían un cambio trascendental, como una mujer que trabaja sobre todo en temas que tienen que ver con salud, con la muerte materna e infantil y todas estas situaciones que vivimos. El Alto es una región altamente con una gran necesidad, por ejemplo, en este aspecto: salud, educación, cáncer de útero, trabajar en políticas de salud, bajar el índice de muerte materna e infantil, generar mejores oportunidades. Y lo que no hemos visto es un plan estratégico para llevarlo a cabo. Es como que el movimiento del socialismo ha contado con el apoyo tan grande de la población del Alto en un momento. Ha decidido que ha dado por hecho el apoyo y no ha trabajado y no ha devuelto en la misma magnitud el poder trabajar por la ciudad del Alto. En el tema, por ejemplo, de la alcaldía, también vemos que se cumple muy poco con lo que significa tanto las propuestas que se hicieron en campaña, pero además en sentido de que vemos que se toma la misma posición de echar la culpa a los de antes y no hacer absolutamente nada. Esperamos que pueda haber un cambio de actitud, que, por ejemplo, yo escuchaba a un dirigente de la FGV del Alto que decía, bueno, pero a ver, evaluemos las grandes obras en el Alto. Ninguna obra más reciente de envergadura en el Alto la ha terminado Soledad Chapetón con la terminal bimodal. La ha hecho Soledad Chapetón. ¿Qué hemos recibido por parte del movimiento del socialismo, tanto desde el gobierno nacional o desde el gobierno municipal? Es una gran oportunidad, es un momento histórico y además tomar en cuenta algunos aspectos. El 60% de la población del Alto es joven. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de población joven, expectante, emprendedora, trabajadora, que espera el apoyo del Estado y no seguir solamente solos. Segundo, tenemos la ciudad aymara más grande del mundo, que es la ciudad del Alto, y no, por lo tanto, para que podamos tener un desarrollo sostenible, es importante tener un plan estratégico para el Alto. Yo me quedo con eso, con el hecho de que tenemos lo más importante: la población alteña trabajadora que echa para adelante, que ha sacado y ha logrado la modernización del Alto, pero que espera, por supuesto, el apoyo desde el Estado. Doña Jimena Costa, sobre la ciudad del Alto.
Gracias, estimado Oscar. Lo primero, felicitar al Alto, ¿no? Porque ya llega el aniversario, estamos a pocos días. Y segundo, creo que nos está mostrando las 16 naciones que comparten la misma lengua, como dicen varios amigos intelectuales, que no son una sola nación, sino 16 pueblos. En esa su masiva migración hacia la ciudad del Alto, construyen un modelo económico más cercano al de Santa Cruz, no al socialismo de nada. Pero además, si bien la interculturalidad no está en la Constitución boliviana, sino en algunas leyes como la de régimen electoral, por ejemplo, la democracia intercultural, creo yo que el Alto realmente ha construido la intercultural. Fantástico, es fascinante ver los prestes, los conciertos de música electrónica, el avance que hay en la cultura, la orquesta sinfónica del Alto. Uno puede ver una fusión de una cantidad de cosas, jóvenes que además de que hacen folclore, bailan hip hop. Es muy importante ponerle la atención al factor de la interculturalidad en el Alto, porque nos muestra que, a diferencia de la propuesta del movimiento al socialismo de querer polarizar, de dividirnos, de ponernos, puede construir una ciudad diversa pero articulada, ¿no? El Alto de pie, nunca de rodillas. Lo dicen esos jóvenes hip hoperos, como lo dicen los de las viejas generaciones que se reivindican esencialmente aymaras, los nietos de esos aymaras. Es decir, se puede construir un país unificado y con un solo propósito en la diversidad. Y ese propósito, por lo que se ve en todo el pueblo alteño, es de vivir mejor, es de prosperar. No es de todos más pobres como en Cuba, digamos. No, es la idea de vivir mejor y en base a tu trabajo. La mayoría tan activa son informales. En otras palabras, prefieren optar por hacer su vida al margen del hecho estatal. El Estado tranca, el Estado traba, que te cae encima para quitarte tu plata y encima para usarla para el partido, ni siquiera para el pueblo. Similar sucede en Santa Cruz, un gran movimiento económico que lo que buscan es librarse del Estado. Yo creo que Santa Cruz no quiere tomar el Estado boliviano, ser gobierno. Creo que Santa Cruz lo que quiere es que el Estado boliviano deje de trabarles todo lo que quieren hacer a sus actores. Dicen, el futuro del occidente del país en estos años se está volcando hacia el Alto. Lo digo con alegría por los salteños, que también son paseños, y con un poco de tristeza por los paseños de la Hollada, ¿no? Hemos llegado a un punto en que el Alto está en un movimiento mucho más acelerado que el que sucede en la Hollada. Por eso digo, es un sentimiento partido, porque alteños y paseños, somos todos del departamento de La Paz. Generoso departamento que ha mirado siempre el país antes que la propia región, y un Alto que mira sobre todo al municipio antes que al departamento. Yo le reclamo eso al Alto, fortalecernos y crecer unidos, y espero que tengan muchas razones para festejar en adelante, ¿no? Lamentablemente, el único alcalde del MAS que ha habido en el Alto ha sido un desastre, acabado preso por corrupto, Edgar Patana, y ahora tienen a una alcaldesa que entre seguir siendo del MAS o pelearse con el MAS, creo que no está haciendo precisamente la gestión que el Alto esperaba. Así que desearles lo mejor, felicitarlos y pedirles que miren de otra manera el departamento y estén cada vez más cerca en coordinación con Santa Cruz. Vivo viene, coincido con Eli, de Santa Cruz y por el Alto. Muchas gracias, doña Jimena Costa. Senadora Castillo, ¿qué decir sobre la ciudad del Alto? Dicen que es la ciudad más poblada del departamento de La Paz y la segunda, ¿no?, más habitada después de Santa Cruz. Por favor. El Alto, bueno, primero felicitar a todos los salteños y felicitarles por los 38 años de aniversario. La ciudad más joven de Bolivia y de manera sorprendente la que
de verdad que en estos pocos 38 años ha demostrado ser una ciudad pujante, una ciudad con miras de desarrollo y que en este momento va compitiendo pues con Santa Cruz. Sí, creo que ganaría Santa Cruz, ¿no? Porque si muchos también se van a Santa Cruz, una de las razones también es por la salud, porque el médico también aconseja, ¿no? Con alguna enfermedad aconseja irse al oriente, a un clima templado. Yo tengo otra percepción del Alto. Yo veo una ciudad joven, pero con mucha energía y con mucha garra para luchar en favor de la democracia. Recuerdo y lo veo al Alto como aquella población que luchó en defensa de los recursos naturales el año 2003, cuando el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada estaba autorizando la exportación de los puertos chilenos. El Alto se levanta y de ahí que sale ese lema que dice: el Alto de pie, nunca de rodillas. El Alto es la ciudad que reacciona contra un gobierno neoliberal, dictatorial, como es el de Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo lo veo por eso al Alto como una ciudad vanguardia de la democracia, y que no solamente tuvo ese episodio de luchar en favor del pueblo y en contra de la dictadura de un gobierno de derecha, sino también existe otro episodio cuando en realidad mantener un gobierno de derecha, como el caso del gobierno de Yanine Áñez, el Alto se levanta, nuevamente expresa su molestia por un gobierno de derecha, enfrenta al gobierno de Yanine Áñez. Lamentablemente, eso sí, cegó la vida de más de una docena de muertos que hasta ahora están con problemas. Existe una demanda internacional, está en derechos humanos. Entonces creo que es importante resaltar, además de resaltar por el aspecto económico, desarrollo, industria, salud, educación, en la relación de la democracia también está en el Alto. La historia lo pone al Alto en un sitial importante porque ha sido el departamento o el municipio que peleó contra gobiernos dictatoriales de la derecha. En este momento el Alto se encuentra a la cabeza de una joven alcaldesa que, a comparación de la alcaldesa anterior, la señora Chapetón, ahora sí está mostrando la pujanza y está continuando con el desarrollo del Alto. Y no se inmiscuye mucho en hacer críticas, por el contrario, más bien se suma, propone, y es lo bueno. Va siempre proponiendo y no criticando, y eso permite que exista... Senadora Ana María Castillo, y nos sumamos a ese saludo a la ciudad más joven del país, la ciudad del Alto, por estos 38 años, donde además contamos con una gran audiencia permanente de Panamericana. De esta forma llegamos al final de Diálogo en Panamericana, agradeciendo la participación de nuestras invitadas especiales esta semana. Nos han acompañado doña Elizabeth Reyes, exdiputada y presidenta de Unidad Nacional, doña Jimena Costa en su calidad de politóloga y exdiputada nacional, y por supuesto agradecemos a la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo. Muchas gracias por su participación a las tres invitadas especiales esta semana. A nombre de la Americana y quien les habla, Óscar Cruz, agradecemos su sintonía con el compromiso de que el programa retorna la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.